Bueno, pues buenas tardes, buenas a todos y bienvenidos a estas pequeñas entrevistas organizadas desde aquí, desde esta casa, el Instituto Juan de Mariana. Hoy tenemos con nosotros a Alicia Pintus. Bienvenida, Alicia, a Madrid y al Instituto Juan de Mariana. Es un verdadero gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Para mí es un placer y verdaderamente un privilegio estar aquí. Y la idea hoy es, pues, entrevistar a Alicia. Alicia es profesora de filosofía, tiene una licenciatura en filosofía y varios posgrados, algunos de ellos muy interesantes, que sin duda discutiremos alrededor de esas temáticas, uno en género, y ha trabajado durante más de 30 años en el sector educativo, tanto, digamos, como profesora y también como supervisora de educación. La cuestión es, como todos pueden suponer, dialogar y discutir un rato sobre eso, sobre educación. Y quizás la primera pregunta, porque no puede ser de otra forma, es: ¿cómo ves en este momento, Alicia, la educación en tu país, en la Argentina? La veo con una complejidad y una diversidad bastante importante, porque nosotros, al igual que en España, tenemos un Ministerio de Educación de la Nación que no tiene escuelas, sino que cada jurisdicción, cada provincia o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene sus propias escuelas, que es donde transcurre la vida educativa realmente, no en la burocracia por allí de los ministerios que planifican las cosas, a veces un poco alejados de los niños, los adolescentes y los jóvenes que tenemos en las aulas. Así que hemos estado con distintos momentos de algunas participaciones en pruebas internacionales que han salido en los medios por algunas dificultades que se han generado, sobre todo en cómo se tomaron los parámetros y demás, que bueno, corresponden a otro momento histórico reciente que hemos tratado, creo, a nivel de país de solucionar y de no mentir acerca de cómo estamos ni qué grupos tomamos para las evaluaciones. Es diverso. En particular, yo me he desempeñado en Santa Fe, y la provincia de Santa Fe supo ser líder en educación dentro del país, y no tenemos resultados tan negativos como otras jurisdicciones, pero tampoco es que podamos estar absolutamente convencidos de que hemos avanzado lo que necesitábamos para que los jóvenes, los niños, los jóvenes que están hoy en las aulas estén preparados para el mundo que se viene, que creo que eso es lo que esa tensión que se da entre este legado cultural que es parte del mandato de la escuela y de un sistema educativo, debe confrontar con la necesidad de preparar a esos jóvenes para un futuro que quizás quienes los estamos preparando hoy no lo veremos. Entonces, esa tensión no sé si la tenemos resuelta o si lo tenemos con claridad la problemática, porque quizás tenemos otras urgencias para resolver que no nos dejan mirar tanto hacia el futuro como necesitaríamos. Es interesante porque, bueno, claro, Argentina es un referente en América Latina en cuanto a educación desde perspectiva histórica, sí, y tal, ¿no? ¿Qué, desde su punto de vista como especialista, qué pequeñas mejoras se podrían llevar a cabo a corto plazo, digamos, por ejemplo, el gobierno actual y tal, con ánimo de mejorar el sistema y quizás contribuir a un aumento de la satisfacción de los estudiantes, ¿no? De esos estudiantes que ahora son jóvenes y que luego se incorporarán a la vida adulta? Cuando uno piensa a nivel macro es muy difícil evaluar qué mejoras, porque la diversidad que tenemos nosotros, incluso en el territorio, tenemos un calendario diverso, porque tenemos la zona sur, que debe ser uno de los lugares más australes del mundo, con unas fechas de clases distintas que las que tenemos en el centro o en el norte del país. O sea, que esa misma geografía nos está mostrando en un territorio tan dilatado que no podemos pensar exactamente igual para todos. O sea que la tensión entre lo universal y lo particular también debe pensarse en cuanto a las mejoras, porque no podemos pensar un sistema que sea único para todos. En todo caso, debe haber algunas pautas y criterios de mínima que tengan que alcanzar todos, pero respetando singularidades. Creo que vamos por buen camino si aceptamos que los sistemas, los alumnos, los profesores, todos los que estamos involucrados, tenemos que hacer evaluaciones, que no podemos negarnos a procesos de evaluación, que podemos discutir los parámetros, los criterios, los instrumentos
quiénes, cómo, cuándo evalúan, pero tenemos que consensuar una mirada acerca de cuál es el estado real en el que nos encontramos. Y a partir de eso generar mejoras. También creo que se puede hacer mucho desde el sistema cuando el sistema entiende que los intereses de los estudiantes son superiores a los intereses de los docentes, de los directivos, porque todos estamos en función de esos estudiantes, sean del nivel que sean, del parvulario, del nivel inicial o sean de la universidad, y que los tenemos que pensar para que salgan lo mejor preparados para el mundo en el que van a tener que vivir. Y en ese punto creo que a veces se puede hacer mucho si uno, lo digo con la experiencia como supervisora, si uno puede entender que es un instrumento para que las libertades y las garantías individuales puedan llevarse a cabo sin violar las normas y al contrario, que lo innovador sea bien recibido y pueda encuadrar en el proyecto general que a lo mejor no lo tenía pensado. Y creo que en ese punto, en las instituciones muchas veces se está en esa búsqueda, porque como se tienen los alumnos, sus necesidades, sus problemas, sus familias, están buscando formas de hacer distinto. Quizás son experiencias que no se visibilizan demasiado y eso tendríamos que hacer, compartir más. Se está trabajando en que haya más redes entre las instituciones, que se conozcan experiencias exitosas, pero las bajadas de línea a veces no responden exactamente al espíritu de lo que se están haciendo en las aulas, que el territorio es fundamental. En el instituto, hace apenas 2 semanas, hemos publicado un informe sobre feminismo, cuestiones de género, todo este tipo de cosas, ¿no? Que la verdad estamos muy ilusionados con la difusión del mismo. A usted como especialista en género, ¿no? y obviamente con su bagaje en educación, ¿qué retos hay desde su punto de vista en ese campo en la Argentina a día de hoy? Nosotros tenemos una ley de educación sexual integral que es aproximadamente del año 2006 a nivel nacional y luego replicaron las jurisdicciones en concordancia con esa ley. Todavía estamos discutiendo cómo se va a implementar. Hay algunos sectores de padres muy radicalizados que piensan que van a meterle ideología de género a sus hijos o que el Estado les va a llenar la cabeza con ideas equivocadas. A veces son sectores dogmáticos, un poco fanáticos, que no admiten una libertad de ideas, y eso es duro porque, por otro lado, pareciera que las líneas que quieren llevar adelante las jurisdicciones estarían en el otro extremo, es decir, ustedes quieren A, nosotros queremos B, y en el medio el discutir, el deliberar, el encontrarnos y reflexionar sobre un tema que es urgente porque digamos, no se trata solamente de hablar de identidad de género y qué cosa es un varón o una mujer y si lo biológico o lo cultural es lo que define qué es lo que somos en ese sentido, sino que muchas veces está ligado a otras cuestiones que hay que atender, que es la defensa de los derechos de los niños y los adolescentes, porque han surgido a partir de este estado público, de ciertas manifestaciones feministas extremas, algunas cuestiones que tienen que ver con los abusos y que no se veían porque de eso no se hablaba. Entonces, callarnos, no hablar, no someter las cuestiones a debate, creo que puede ser lo peor que le puede pasar a una sociedad. Que no podamos escucharnos, que no podamos entender que las diferencias nos enriquecen, que no hay una única mirada respecto de determinadas cuestiones verdaderamente álgidas, comprometidas, que tocan la esfera entre lo privado y lo público. ¿Qué le digo yo a mi hijo o a mi hija respecto de qué cosa debe hacer con su cuerpo y con quién y por qué? Sí, sin duda son terrenos que entran en la esfera aparentemente de lo privado. Sin embargo, hasta no hace muchos años, en la esfera de lo privado estaba, por ejemplo, que un marido le pudiera pegar a su mujer. Y cuando hacía una denuncia se pensaba que eso estaba bien y que se arreglaran en casa porque después, al fin y al cabo, uno se reconcilia. Y luego se ha visto que no es tan así, que hay cuestiones de violencia doméstica que no son propias de las relaciones interpersonales de una pareja, que son cuestiones de violencia.
y que eso no es la esfera de lo privado, es la esfera de lo público también, porque si el Estado debe intervenir en algún lugar es justamente en garantizar que todos los ciudadanos tengan todos sus derechos en plena vigencia y no que queden en los papeles. Entonces estas discusiones en las escuelas están dificultadas. El año pasado con los pañuelos verdes, que así llamados, el movimiento que estaba a favor de la promulgación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, es decir, sectores abortistas como lo veían otros sectores, y los pañuelos celestes, que eran quienes decían estamos a favor de las dos vidas, además de esa discusión que se dio a nivel Congreso Nacional y de todo, por lo menos hubo una discusión masiva, el tema se comenzó a hablar, aparecieron también estas cuestiones de qué pasaba con la educación sexual integral. Y se mezclaron en esta misma polarización y radicalización extrema que en realidad no nos conduce a nada, porque los extremos se tocan, como decían los latinos, y la cuestión es el debate de ideas. Claro, la cuestión es ser capaz de generar un espacio para discutir en libertad, que eso es lo que se espera, ¿no? Por lo menos de gente más o menos civilizada. Así es. Hay un reto que yo creo en todos los niveles educativos, ¿no? La tecnología. La tecnología es una amenaza, un instrumento... la tecnología, desde su punto de vista, es una amenaza para la educación, es una herramienta que debe ser utilizada en todos los niveles educativos. ¿Qué opinión tiene de la tecnología y el aula, no? Me pensé inmediatamente, Eduardo, en Humberto Eco, en Apocalípticos e Integrados, esa obra fabulosa que mostraba cómo frente a todos los avances de la posmodernidad, algunos eran fanáticos de esos avances y otros fanáticos de que esos avances no tenían que darse. Creo que la respuesta estaría más o menos en la misma línea. No podemos desconocer que las nuevas tecnologías han cambiado el mundo. No podemos desconocer que hoy los celulares, los móviles, los teléfonos nos permiten un acceso a cosas que antes no lo hubiéramos pensado. A ver, mi abuela era española, vino a la Argentina alrededor de 1905, 1910. Recibía cartas cada 3 o 4 meses que venían en barco. Hoy habría hecho Skype con sus parientes. Entonces, creo que las tecnologías no es si se deben o no se deben incorporar, no las podemos negar. Negarlas es negarnos a lo que está ocurriendo en el mundo y lo que va a seguir ocurriendo, porque esos avances no se van a poder frenar. En particular, yo me desempeño como coordinadora académica de educación a distancia en este momento, y todo es cómo se usen y de qué manera las entendamos como herramientas. Y creo que en ese sentido muchas veces ocurre que no se las puede interpretar de ese modo, porque hay algunos prejuicios, como en todos los órdenes, que rondan en torno a esas tecnologías, que vienen muchas veces de gente que no las sabe usar. Entonces las rechaza. A veces nosotros tenemos una ley que prohíbe el uso de los celulares en la escuela, de los teléfonos móviles. Por lo menos había a nivel nacional, creo que han ido flexibilizando, algunas provincias todavía las mantienen. La ley no decía, pero puede usarlos con fines pedagógicos, porque a ver, está bien, no me voy a poner a hablar en clase e interrumpir a todos, pero si yo no tengo conexión a internet en la escuela, si yo no tengo computadora en la escuela, porque las escuelas públicas muchas veces carecen, pero si los alumnos a lo mejor tienen un teléfono celular con conexión a internet, yo puedo buscar material. Ahora yo le tengo que enseñar a buscar y tengo que saber buscar como maestra, como docente. Lo que tiene que hacer el alumno lo puedo haber hecho yo antes y debo haberlo hecho, para que sepa cómo seleccionar, cómo filtrar, cómo leer, cómo interpretar. No importa si es con el celular o es en una gran biblioteca con libros incunables. El tema es el despertar la curiosidad en el otro, el querer saber más, el no quedarse con lo que alguien le dijo y poder confirmarlo por su cuenta. O sea, creo que en ese sentido las herramientas son fabulosas y que realmente no debemos escatimar en tenerlas. Y sobre el tema, claro, el shock de la... Me gusta la postura moderada, ¿eh? Me gusta esa postura de negar los extremos y de intentar encontrar un equilibrio, porque en el fondo yo sí creo que hay es una actitud muy a lo Steven Pinker, ¿no? A reconocer las virtudes,
siendo consciente de los defectos de los instrumentos en este caso. Pero en su opinión, el rol del profesor fruto de la tecnología. Decía, claro, al final un joven que tiene un celular, un móvil, con acceso a datos, obviamente puede buscar información en su casa, pero también en el aula. El profesor tiene que cambiar, digamos, su actitud, hay que hacer como una especie de revolución pedagógica que haga que el profesor ya no sea un mero transmisor de conocimientos, sino un facilitador para que los estudiantes, a lo mejor utilizando esas herramientas y esos instrumentos, descubran gracias a la coordinación del profesor, a la facilitación que le da el profesor, pero ya no solo como un transmisor meramente de conocimiento. Sin dudas. Primero debe ser un usuario de esas tecnologías y un usuario eficaz y eficiente, diría yo, porque si yo no sé cómo usarlas, voy a estar en mucha desventaja con esos alumnos que sí saben. Entonces, ¿cómo los voy a acompañar? Sí, los puedo acompañar desde un reconocimiento de mi ignorancia, pero no siempre el docente quiere admitir que no lo sabe, porque hay una tradición que dice que el docente lo tiene que saber todo. Bueno, no, todo no lo sabe, pero no lo quiere decir. Entonces esa sería una de las primeras cuestiones. Y la otra es pensar que el proceso de enseñanza no es únicamente explicar. Cuando uno le pregunta a alguien, ¿y tuviste un buen profesor? Sí, explicaba muy bien. A ver, explicar es parte de las estrategias que alguien puede utilizar para que otro aprenda, pero la tarea es mucho más compleja que esa y es diseñar dispositivos para que el otro aprenda. Enseñar es lograr despertar en el otro el interés por aprender algo y que el otro pueda valerse por sus propios medios para poder alcanzarlo. Lo ideal sería que un día no necesite a su profesor para alcanzar nuevos conocimientos. Montessori decía algo así como que educar a los hijos era enseñarles a valerse sin nosotros. Y uno podría pensar que el mejor profesor es aquel que cuando termina un curso, sus alumnos para eso no lo necesitan más. Que a ver, probablemente, como ha sido un buen profesor, sus alumnos lo van a buscar porque van a querer tener desafíos nuevos y seguramente que ese profesor se los va a plantear. Yo creo que en ese sentido hay cambios. Hay una búsqueda. No la hay en todas las instituciones, no la hay en todos los niveles, pero hay una comprensión mayor de que no basta con saber sobre el conocimiento específico, sino que es necesario poner otros elementos en juego. Sin contar es que esto de la moderación entre los extremos y demás, yo creo que en los equipos de trabajo, y eso es lo que tenemos que formar, son equipos de trabajo, entender que las diferencias no se enriquecen. En general hay una conciencia equivocada, diría yo, de que nos tenemos que juntar con la gente que piensa como nosotros. Y yo diría que en todo caso nos tenemos que juntar con la gente que piensa algo que es meta, que es que todos podemos pensar diferente. Y que en la medida en que todos podamos pensar diferente y tengamos el mismo derecho a ser escuchados, a sostener nuestras ideas, a escuchar las de los otros y quizás cambiar las propias a veces, o a veces reforzarlas, eso es lo único en lo que tiene que prevalecer en la educación. Que nuestros alumnos no tienen que pensar como nosotros. Tienen que pensar como nosotros en respetarse en cuanto a cuáles son sus puntos de vista, fundarlos con razones que sean valederas, enseñarles a argumentar y sostener. No hay nada mejor que el otro nos discuta algo en una clase con, por supuesto, en un clima de respeto, no de enojo, sino el debate de ideas. Bueno, yo como vengo del campo de la filosofía, esto para mí es fundamental. Debe ser una verdadera comunidad de indagación el aula, debe ser un espacio donde el profesor tiene la palabra para que todos puedan hablar, para que todos puedan pensar, incluso los que piensan muy, muy diferente que él. Y esos deben ser respetados, igual que los que le sonríen y le dicen que es perfecto lo que él les ha dicho en clase.
Entonces, si un alumno me cuestiona, la verdad que yo le digo bienvenido a ese alumno que me cuestiona. Claro, en cierto sentido es reconocer el aula como un espacio de pluralismo, ¿no? Y de civilización, porque efectivamente con respeto, ¿no? Y sentir, pero sí, dentro de unas normas. Hay algo, cuando lo estaba diciendo, me vino a la mente un artículo de opinión, creo, de Jonathan Haidt, diciendo que el autoritarismo está creciendo en Estados Unidos, precisamente un poco por eso, porque se está perdiendo la cultura de aceptar a la opinión diversa, de aceptar al que es diferente y en cierto sentido de discutir con aquel que no piensa como nosotros, ¿no? Al final las redes sociales muchas veces nos unen a los que piensan como nosotros, no construyen vasos comunicantes con aquellos que disienten de nosotros. Claro, eso es un reto que es del profesor y también del estudiante, porque aprender eso es difícil en el mundo de hoy. Además, cuando como el propio Jonathan Haidt decía, los niños de hoy son como más mimados, ¿no? Los padres son como más sobreprotectores al tener menos hijos, sobre todo en países desarrollados puede haber problemas con eso. ¿Qué retos ve en el estudiante del futuro? ¿Qué tiene que hacer ese estudiante que a lo mejor lo tiene todo al alcance de un clic, ¿no? en un celular? Porque al final uno busca una sociedad de personas libres y responsables, ¿no? Sí. Pero la responsabilidad también requiere de aceptar cierta cultura de esfuerzo, sí, de meritocracia. Sí. Entonces, ¿cómo interactúa eso? Y eso está complicado también en este momento, porque hay, cuando yo digo que todo tiene sentido por el estudiante, no quiere decir que se le regale todo al estudiante, sino que a veces el generarle determinados conflictos cognitivos y determinadas situaciones de esfuerzo, no por hacerlo padecer algo, sino porque es parte de ese proceso de aprendizaje, es lo mejor que podemos hacer. Es decir, darle todo servido no sirve, definitivamente. Creo que el estudiante debe saber, pienso en mi país por lo menos, que la obligación no es aprobar, la obligación es aprender. Y que el aprendizaje formal es una parte mínima del aprendizaje que tenemos en la vida, pero es una herramienta fundamental para poder tener una vida que tenga la plenitud de todas sus dimensiones. Entonces, no se trata solamente de que uno alcance las cosas. A veces los padres mismos han protestado con los exámenes en la universidad, si bien nosotros no tenemos en ingreso irrestricto, pero a veces se han tomado exámenes de nivelación para ver cómo estaban los alumnos y los padres se han ido a protestar por las pruebas que tomaron en el ingreso a la universidad, que no los eliminaban. Entonces, a ver, yo quiero que mi hijo sepa, y como mi hijo, quiero que cualquier hijo de otro, de la generación mía, posterior, anterior, sepan, aprendan. Ese es el punto, porque si uno no ve que cada vez necesitamos saber más cosas y necesitamos tener herramientas para aprender todo lo nuevo, nos vamos a quedar afuera de los cambios que se vienen, porque el mundo cambia por fuera de la escuela, por fuera de las decisiones de la familia, cambia por otros motivos, y eso creo que no siempre los estudiantes entienden, que hay un esfuerzo, que no tiene que ser el sufrimiento, no es avancé por las letras del alfabeto como si fuera un zarzal, que decía Tolstói, ¿no? Algo así como cada letra me fue dejando una herida. No se trata de que sea eso, sino que en la tarea de aprender hay un esfuerzo, y que muchas veces uno puede tener una enorme motivación y costarle lo mismo, porque hay saberes previos, condiciones presentes, capacidades que a lo mejor no se desarrollaron en este momento y las tengo que desarrollar en la situación de este nuevo aprendizaje. Entonces, entender que además es placer, saber es placer, porque no hay nada más importante, y eso solía decirlo, bueno, con Ernesto Edwards, con quien trabajamos mucho y hemos escrito muchas cosas juntos. ¿Para qué sirve la filosofía? Sin duda que muchos piensan que no sirve para nada, solamente para evitar que otros piensen por nosotros, para poder pensar por nosotros mismos, para poder tener nuestras ideas y que no nos vendan cualquier cosa. Entonces, un estudiante debe saber que él tiene que saber por sí mismo y que nadie lo pueda engañar,
Y eso implica un esfuerzo. Si no, hacemos como las ovejitas, seguimos el rebaño. Bueno, pues con este canto al libre pensamiento y al esfuerzo, a la cultura del esfuerzo individual, nos despedimos. Alicia, muchas gracias. Ha sido una entrevista muy interesante. Gracias a usted, Muchas gracias. para mí un placer.